Taras. Cuando se ha salido del círculo de errores y de ilusiones en el interior del cual se desarrollan los actos, tomar posición es casi imposible. Se necesita un mínimo de estupidez para todo, para afirmar e incluso para negar. Consideramos este mundo como real e irreal. Mezclamos verdades puras con verdades sórdidas, y esa amalgama, vergüenza del pensador, es la revancha de ser normal. No son los males violentos los que nos marcan, sino los males sordos, los insistentes, los tolerables, aquellos que forman parte de nuestra rutina y nos miran tan meticulosamente como el tiempo. Imposible asistir más de un cuarto de hora sin impaciencia a la desesperación de alguien. La amistad solo resulta interesante y profunda en la juventud. Es evidente que con la edad lo que más se teme es que nuestros amigos no sobrevivan. Podemos imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde podemos hundirnos. Lo que aún me apega a las cosas es una sed heredada de antepasados que llevaron la curiosidad de existir hasta la ignominia. Cuánto debían de detestarse los trogloditas en la oscuridad y la pestilencia de las cavernas. Es normal que los pintores que malvivían en ellas no hayan querido inmortalizar el rostro de sus semejantes y hayan preferido el de los animales. Habiendo renunciado a la santidad, pensar que he sido capaz de escribirle semejante enormidad. Debo, sin embargo, tener alguna excusa, y espero hallarla aún. Fuera de la música, todo, incluso la soledad y el éxtasis, es mentira. Ella es justamente ambos, pero mejorados. ¿Hasta qué punto la edad lo simplifica todo? En una biblioteca pido 4 libros. 2 tienen la letra demasiado pequeña. Los dejo sin examinarlos. El tercero, demasiado serio, me parece ilegible. El cuarto me lo llevo sin convicción. Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, pero deberíamos estarlo mucho más de lo que no hemos hecho. Ese orgullo está por inventarse. Tras una tarde con él, quedaba extenuado, pues la necesidad de controlarme, de evitar la menor alusión susceptible de herirle, y todo lo hería, me dejaba al final sin fuerzas, insatisfecho tanto de él como de mí mismo. Siempre acababa reprochándome por haber dado la razón en todo por escrúpulos llevados hasta la bajeza. Me despreciaba por no haberle reaccionado, por no haber explotado, en lugar de haberme impuesto tan extenuante ejercicio de delicadeza. Nunca se dice de un perro o de una rata que es mortal. ¿Con qué derecho se ha arrogado el hombre ese privilegio? Después de todo, la muerte no es un descubrimiento suyo. ¡Qué fatuidad de creerse su beneficiario exclusivo! A medida que perdemos la memoria, los elogios que se nos han prodigado se borran, contrariamente a los reproches, y ello es justo, los primeros raramente se merecen, mientras que los segundos nos revelan aspectos de nosotros mismos que ignorábamos. Si yo hubiera nacido budista, lo sería aún, pero nací cristiano, y dejé de serlo en la adolescencia, en una época en que mucho más que hoy hubiera podido exagerar. De haberla conocido, la blasfemia que Goethe escribió el mismo año de su muerte en una carta al Zelter. La cruz es la imagen más odiosa que existe bajo el cielo. Lo esencial surge con frecuencia al final de las conversaciones. Las grandes verdades se dicen en los vestíbulos. Lo caduco en prose son sus futilidades cargadas de un vértigo prolijo, el regusto estilo simbolista, la acumulación de efectos, la saturación poética. Es como si Saint-Simon hubiera sufrido la influencia de las preciosas. Nadie le leería hoy. Una carta digna de ese nombre solo puede escribirse bajo el efecto de la admiración o de la indignación, de la exageración en suma. De ahí que una carta sensata sea una carta inexistente. He conocido escritores obtusos e incluso tontos. Por el contrario, los traductores con los que he tratado eran más inteligentes e interesantes que los autores a quienes traducía. Es ilógico, se necesita más reflexión para traducir
que para crear. Quien esté considerado por sus amigos como alguien extraordinario no debe dar pruebas de lo contrario, que evite dejar trazas y sobre todo que no escriba, si desea ser algún día para todos lo que fue para algunos solamente. Cambiar de idioma para un escritor es como escribir una carta de amor con un diccionario. Creo que tú has llegado a detestar tanto lo que piensan los demás como de lo que tú mismo piensas. Me dijo aquella amiga poco después de vernos tras una larga separación. Más tarde, en el momento de despedirnos, me citó un apólogo chino del que podía deducirse que nada iguala el olvido de sí mismo. Ella, el ser más presente, el más rebosante de yo que puede imaginarse. ¿Por qué especie de malentendido preconiza ahora la renuncia hasta el punto de creer que ofrece el ejemplo perfecto? Incorrecto hasta lo intolerable, mezquino, desastrado, insolente, sutil, intrigante y calumniador. Captaba los menores matices de todo, gritaba feliz ante una exageración o una broma. Todo en él era atrayente y repulsivo, un canalla al que se le echa de menos. Nuestra misión es realizar la mentira que encarnamos, lograr no ser más que una ilusión agotada. La lucidez, martirio permanente, inimaginable proeza. Quienes desean hacernos confidencias escandalosas cuentan cínicamente con nuestra curiosidad para satisfacer su necesidad de exhibir secretos. Saben, además, que se los envidiaremos demasiado para revelarlos. Solo la música puede crear una complicidad indestructible entre dos seres. Una pasión es perecedera, se degrada como todo aquello que participa de la vida, mientras que la música pertenece a un orden superior a la vida y, por supuesto, a la muerte. Si no poseo el gusto del misterio es porque todo me parece inexplicable, o mejor dicho, porque lo inexplicable es mi único sustento y estoy harto de él. X me reprocha que me comporte como un espectador, que no participe en nada, que lo nuevo me repugne. Pero si yo no quiero cambiar nada, le respondo. Sin embargo, no ha comprendido el sentido de mi respuesta. Me cree modesto. Se ha señalado acertadamente que la jerga filosófica cambia tan rápidamente como el argot. ¿Las razones? La primera es demasiado artificial, el segundo demasiado vivo. Dos excesos desastrosos. Vive sus últimos días desde hace meses o desde hace años y habla de su vida en pasado. Una existencia póstuma. ¿Cómo me extraño de que logre mantenerse en vida sin comer apenas? Me dice, mi cuerpo y mi alma han tardado años en soldarse, que ya no logran separarse. Si no tiene voz de moribundo es porque hace tiempo que ya no está vivo. Soy una vela apagada. Son sus palabras más justas sobre su última metamorfosis. Y cuando evoco la posibilidad de un milagro me responde, me harían falta varios. Tras 15 años de soledad absoluta, San Serafín de Sarau recibía a quienes le visitaban exclamando, ¡oh, qué alegría! ¿Quién que no haya dejado nunca de codearse con sus semejantes sería lo suficientemente extravagante para saludarles así? Sobrevivir a un libro destructor es tan penoso para el lector como para el autor. Es preciso encontrarse en estado de receptividad, es decir, de debilidad física, para que las palabras nos lleguen, penetren en nosotros y comiencen en nuestro interior una especie de carrera. Deicida es el insulto más halagador que se le puede dirigir a un individuo o a un pueblo. El orgasmo es un paroxismo, la desesperación otro. El primero dura un instante, el segundo una vida. Aquella mujer tenía un perfil de Cleopatra. 7 años después hubiera podido pedir limosna en una esquina.
experiencia que debiera curarnos en el acto y para siempre de toda idolatría, de todo deseo de buscar lo insondable en unos ojos, en una sonrisa o en una voz. Seamos razonables, nadie puede estar completamente de vuelta en todo, y puesto que no existe una decepción universal, tampoco podría existir un conocimiento universal. Todo lo que no es desgarrador es superfluo, en música por lo menos. Brahms representa, según Nietzsche, la melancolía de la impotencia. Semejante juicio, escrito el mismo año de su crisis, empaña para siempre el esplendor de su hundimiento. No haber hecho nunca nada y morir, sin embargo, extenuado. Esos transeúntes idiotizados. Pero ¿cómo hemos podido caer tan bajo? ¿Y cómo imaginar un espectáculo así en la antigüedad? En Atenas, por ejemplo, basta un minuto de lucidez aguda en medio de esos condenados para que todas las ilusiones se derrumben. Cuanto más se detesta a los hombres, más maduro se está para Dios, para un diálogo con nadie. La fatiga extrema lleva tan lejos como el éxtasis, con la diferencia de que con ella se desciende hasta los límites del conocimiento. Igual que la aparición del crucificado dividió la historia en dos, esta noche acaba de dividir en dos mi vida. Todo parece miserable e inútil en cuanto a música enmudece. Se comprende así que pueda ser odiada y se sientan tentaciones de considerar su absoluto como un fraude, porque cuando se le ama demasiado hay que reaccionar contra ella como sea. Nadie percibió su peligro mejor que Tolstói, pues sabía que podía dominarlo completamente. De ahí que comenzara a execrarla por miedo de convertirse en juguete suyo. La renuncia es la única variedad de acción no envilecedora. ¿Es imaginable un ciudadano que no posea un alma de asesino? Tener solamente el gusto por el pensamiento indefinido que no llega a la palabra y por el pensamiento instantáneo que vive solo gracias a ella. La divagación y la boutade. Un joven alemán me pide en la calle un franco. Converso con él y me cuenta que ha recorrido medio mundo y que ha estado en la India, país del que admira a los mendigos, a quienes se jacta de imitar. Sin embargo, no se pertenece impunemente a una nación didáctica. Le observé pedir. Parecía haber recibido cursos de mendicidad. La naturaleza, buscando una fórmula que pudiera satisfacer a todo el mundo, escogió finalmente la muerte, la cual, como era de esperar, no ha satisfecho a nadie. Hay en Heráclito un lado Delfos y un lado manual escolar, una mezcla de ideas fulminantes y de rudimentos. Fue un inspirado y un preceptor. Es una lástima que no hiciera abstracción de la ciencia, que no siempre pensara fuera de ella. He condenado con tanta frecuencia toda forma de acto que manifestarme, de la manera que sea, me parece una impostura, por no decir una traición. Sin embargo, continúa usted respirando. Sí, hago como todo el mundo, pero... ¿Qué juicio sobre los seres vivos si es verdad? ¿Cómo alguien ha sostenido que lo que perece nunca ha existido? Mientras me exponía a sus proyectos, le escuchaba sin poder olvidar que no le quedaban más que unos días de vida. Qué locura la suya de hablar de futuro, de su futuro. Pero ya en la calle, ¿cómo no pensar que a fin de cuentas la diferencia no es tan grande entre un mortal y un moribundo? Lo absurdo de hacer proyectos es solo un poco más evidente en el segundo caso. Quedamos siempre anticuados por lo que admiramos. En cuanto citamos a alguien que no sea Homero o Shakespeare, corremos el riesgo de parecer pasados de moda o tocados de la cabeza. Como máximo podemos imaginar a Dios hablando francés, jamás al Cristo. Sus palabras pierden su encanto y su vigor en una lengua tan inadecuada para lo ingenuo o lo sublime. Interrogarse sobre el hombre durante tantos años. Imposible exagerar más el gusto por lo malsano. ¿La rabia proviene de Dios o del diablo? De los dos. ¿Cómo explicar si no que sueñe con galaxias pulverizadas y no pueda consolarse de tener únicamente a su alcance este pobre, este miserable planeta? ¿Para qué nos agitamos tanto? ¿Para volver a ser lo que éramos antes de ser?
X, que ha fracasado en todo, se lamenta de no haber tenido un destino. Todo lo contrario, le digo, la serie de tus fracasos es tan notable que parece revelar un designio providencial. La mujer fue importante mientras simuló pudor y reserva. Qué deficiencia demuestra empeñándose en dejar de jugar al juego. Ahora ya no vale nada, pues se asemeja a nosotros. Así desaparece una de las últimas mentiras que hacían tolerable la existencia. Amar al prójimo es algo inconcebible. ¿Acaso se le pide a un virus que ame a otro virus? Los únicos acontecimientos importantes de una vida son las rupturas. Ellas son también lo último que se borra de nuestra memoria. Cuando supe que él era totalmente impermeable a Dostoyevski y a la música, me negué, a pesar de sus grandes méritos, a conocerlo. Prefiero conversar con un retrasado mental sensible a cualquiera de los dos. El hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única en realidad. Habiendo vivido día tras día en compañía del suicidio, ¿sería injusto e ingrato que lo denigrara ahora? ¿Existe algo más sano, más natural? Lo que no lo es el apetito rabioso de existir. Tara grave, tara por excelencia, mi tara.